Bien chicos, muy buenas tardes. Bueno, esta sería la tercera semana del curso de TAPS para edificios altos. Como nos estamos enfocando no solamente en enseñarles la parte teórica, sino hay que ver cómo podemos aplicar esto en un edificio. También tenemos que ver de la materia cómo ustedes tienen que defender sus proyectos. Y generalmente la defensa puede ser teóricamente teórica, o sea, de de algún concepto de la parte sísmica o directamente se les pregunta algún comando o alguna función especial de LTAPS. Entonces, las preguntas que generalmente se le hacen a sus defensas, ¿no? Es como les había comentado, el tema del cómo vibra la estructura. Eso ya se explicaba hace la anterior semana, cuáles son los modos de vibrar, pero lo vamos a hacer también ahora. ¿Qué es un trecho rígido? ¿Cómo se hace el ascensor? ¿Cómo se hacen las escaleras? ¿Cómo hacer la losa y cómo esquetizarla? Añadir una losa postensada. ¿Cómo se dibuja un muro de corte? Que es muy parecido a esto, ¿no? Y elemento finito para el mismo. Aquí tenemos dos tipos de elementos, ¿no? Y hay que especificar por qué se utiliza uno y por qué se utiliza otro. Muestra en selección de losa, requiere 3D. Esto es como decía la parte de extruir la vista, ¿no? Cómo se va a ver la vista de una losa llena o losa nervada. Ya, entonces, a ver. ¿Dónde estaba? Aquí. Después muestra un nivel con pretensado. O sea, aquí se les va a pedir en el edificio, ¿sí? Que los primeros niveles sean losas postensadas. ¿Sí? El primero y el segundo. Que tiene que ver los tendones. O sea, tenemos que ver cómo se han distribuido en planta, ¿no? Como si la losa quiere ver así, quiere ver, queremos ver cómo se va a distribuir, digamos, los cables principales y los cables secundarios dentro de la losa. ¿Ok? Y después, ¿dónde está? Recuerdo, a ver, ¿qué tipo de elemento estructural de la escalera es una cáscara? Esta es una buena pregunta porque claro, muchos le han dicho shell tick, shell tin, pero hay que explicarle al Inge qué tipo de elemento estructural es y por qué se lo menciona como una cáscara, ¿no? Entonces esto es bien importante. Esto hay que explicarles también. Y hay que mostrar el hueco del ascensor, muestra cómo cargó el sismo. Esto vamos a ver hoy. Muestra cómo cargó el viento. Este es el viento estático. Yo al ingeniero le voy a pedir otro semestre que no hagamos el dinámico porque es que ya es mucho, chicos. Es que es demasiado enseñarles esto más. Y aparte que defiendan porque ya de por sí lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer es bastante complejo. Y pedirles que hagan otra complejidad más de un análisis de segundo orden, que es el viento dinámico, es ya demasiado porque aparte de todo lo que vamos a hacer, tenemos que empezar a diseñar la estructura para una losa posensada. Y eso ya es bastante trabajo. Pues muestra los primeros pasos de pretensado. Eso les tengo que explicar en una clase. Y muestra la asignación de franja rígida. Bueno, la franja rígida no es tan complicado para nada. Se repite muchas preguntas. Después muéstrame lo primero la carga muerta en 3D. Creo que estoy repitiendo acá. La carga distribuida. Ah, no. La carga distribuida sobre la losa en 3D que se visualiza la dirección de la carga. Esto es bien interesante porque eso no lo había visto en un semestre. Que se tiene que ver la losa, digamos, si no ve en 3D. Lo que quiere ver el Inge es cómo, o sea, lo que se le va a pedir más que todo es cómo se visualiza esto. ¿Okay? Y eso tiene que defender. Cómo se tiene que visualizar esa losita. No sé si alguno de ustedes tiene que aportar alguna otra pregunta que tal vez les fue mal, algún repitente. Parece que todos han aprobado, ¿no? En verano. Lo cual me alegra mucho.
Me alegra mucho que hayan aprobado hartos. El Inge Tesanos es muy buen docente. Ya, entonces bueno, vamos a repasar muchos de estas preguntas al momento que replanteemos esta estructura. Ok, esta estructura ya está, por así decirlo, modelada. Y lo que se les va a pedir generalmente es que vean sus alturas. A ver, primero, hay que revisar qué tan alta es esta altura. O sea, pueden revisarlo aquí haciendo clic acá. Y fíjense aquí abajito, aquí abajo, les va a salir más o menos la altura. ¿Cuánto es? 76 metros. Entonces, sus proyectos van a estar arriba de 60 metros, ¿no? Hasta 100, 110 metros. Va a estar más o menos en ese rango. Entonces, no tiene que ser exactamente igual. Puede ser, si les va a pedir 60, pueden trabajar con 61, 62, digamos, porque los pisos obviamente no son simétricos, ¿no? O sea, no son exactamente 2 metros o 3 metros. Entonces, pueden hacer de su altura un poquito más, pero nunca menos a eso. Entonces, aquí podemos ver para esta cantidad de altura, que son 76 metros, ¿cuántos pisos tenemos? Son 24 pisos. ¿Miren? Desde acá y hasta acá. Tenemos un nivel de arriostre. Y esto es para más que todo para la parte del plano. Ok. Ahora vamos a ver si esto es. Entonces lo vamos a cerrar. Plano arquitectónico. Ya, todos van a tener algo así, ¿no? Este caso había un parqueo. Entonces fíjense esta altura, 4.14. Pueden plantearse un nivel de fundación arriba de 1.5, mayor a eso o igual a eso. Entonces aquí van a estar, si es un edificio tan alto, seguramente van a haber encepados y pilotes, ¿no? Más que seguro. Pero es muy parecido al concepto de lo que ustedes ya han visto en fundaciones. Por lo menos la parte de nivel de fundación tiene que estar ahí planteado. Entonces, a partir del nivel de fundación ya se va a contar eso como su altura de su edificio. Porque obviamente es parte de la columna lo que está metido por debajo del nivel de mínimo del edificio, ¿no? Entonces tienen que plantearse la altura del parqueo, la altura de la planta baja y después todos los demás pisos tal cual. Su plano arquitectónico. Pues esta es la arquitectura. Fíjense que basta con hacer, o sea, no tienen que ser todo exacto. Sí, en teoría yo les sugiero que trabajen con las alturas que está en su plano y trabajar después con una planta tipo, digamos, ¿no? Porque fíjense aquí la planta tipo, que es esta. A ver, no sé si pueden apreciarlo. Acá. De la planta tipo. Y este es supuestamente lo que está abajo de la planta tipo. Que más o menos sería por acá. Sí, por ahí. Esto es. Fíjense que varía un poquito. Puede variar generalmente en la planta baja algo de la geometría. Porque es lo más usual. Generalmente lo que se construye. Los primeros pisos son para centros comerciales o dar en alquiler, ¿no? Entonces tenemos almacenes, halls, tenemos alturas que se ven bien porque son altas, ¿no? O sea, la planta baja generalmente es un poco más alta siempre que, que las alturas de arriba, ¿no? Eso es muy usual ver en este tipo de arquitectura. Entonces también tenemos otro tipo de escaleras que generalmente van al sótano, ¿no? Entonces planteenle todo esto del, por lo menos la planta baja, la parte de escaleras no es tan importante que modelen esto, o sea, que sea tal cual, sino lo que más interesa es que ustedes por lo menos modelen la planta tipo. Lo ideal sería que ustedes modelen todo, ¿no? Todo, todo, todo. O sea,
la planta tipo, también hay a veces otro tipo de estructura en la planta terraza, que es lo que deberían hacer. Claro, pero esto requiere, o sea, solo les va a tomar más tiempo. Ustedes lo podrían hacer fácilmente, ¿no? Y esto es porque, fíjense, la arquitectura acá es muy diferente que acá, incluido por esta parte, ¿no? Ahí se hace nota. Vemos que es diferente. Entonces, hay detalles, ¿no? En cada plano que hay cosas diferentes que se tienen que analizar. Pero, como les dije, solo agarran la planta tipo para toda su estructura. ¿Ok? No se compliquen tratando de modelar todo, porque van a tardarse más tiempo. Ya de por sí este proyecto es bien largo. Entonces, hagan planta tipo, cuiden su nivel de fundación, su nivel de planta baja y su, no, perdón, su nivel de parqueo, claro, si tiene parqueo, su nivel de planta baja y su planta tipo. Pueden tener 3 alturas máximo. Si no, solamente, si algún plano de ustedes solamente tiene planta baja y después planta tipo, entonces se olvidan de esto y hacen su nivel de fundación, ¿no? Tiene que tener 1, 2, 3 alturas. En este caso tenemos 4 alturas. 3DF más. Y generalmente estos dos están unidos, ¿no? Pero lo que yo siempre les he recomendado, y se hace mucho, es poner vigas de riostre a nivel de la planta, bueno, la planta de la parte de acá, digamos, ¿no? La parte más baja del piso, ¿no? Las vigas de riostre que son de ayuda bastante para que la columna no sea muy grande. Porque tiene una columna, fíjense, de 4.14 más 1.5. Tiene casi una columna de 5.14, ¿no? Lo cual ya es bastante grande. Y generalmente cuando tenemos... aquí incluso le faltaría eh, claro, su estructura de su pozo, que generalmente lo hacen, fija que lo hacen muchos. Entonces esto ya se complica más porque tiende a ser mucho más profundo. Entonces, el problema de tener columnas largas, que son más esbeltas, mientras más esbeltas, acuérdense que las columnas son más débiles. Si ustedes van a poner riostres acá, lo bueno es que van a trabajar con columnas bastante más resistentes. ¿Okay? Más que todo para el corte, porque la cortante basal que va a venir va a ser bien grande, súper grande, les va a dar un momento bien grande igual. Y ese momento la va a recibir su columna larga, entonces sí o sí van a tener que aumentar secciones bien grandes, porque la capacidad de la columna se va a reducir drásticamente con 1 metro más de longitud. Es por eso que también acá, fíjense, en ese nivel de fundación, se plantea lo que son las vigas de arrastre, ¿no? Ahí está. Este es el nivel aquí está, digamos por así decirlo, su nivel que se plantea acá. Ay no, a lo mejor si lo hacemos, a ver. Sí, ¿no? Entonces lo podemos cerrar. Ya. Entonces, este nivel puede ser este. Y acá su DF. Entonces, aquí tiene una altura, aquí tiene una altura, otra altura, otra altura, otra altura. ¿Okay? Entonces, lo que ustedes ya saben hacer es el modelado de la estructura en etapas. Eso sí lo saben hacer fácilmente. Pero entonces recuerdo unos pasitos extras, cómo se hacían las escaleras, cómo se hacían algunos planteamientos, replanteos de plano, etcétera. ¿No ven? Eso para que vayan recordando cómo se modelaba esto, ¿no? Si tienen así algo complicado, como círculos, pero les sugiero que eviten esto, ¿no? Porque sí se puede hacer, pero si ustedes están planteando los planos, entonces, ¿para qué se van a complicar, no? Entonces, el propósito no es hacer la arquitectura, que sea una arquitectura así bonita, todo. El propósito es que ustedes aprendan el comportamiento dinámico de las estructuras. Entonces, no vale la pena que ustedes pues se matoneen por hacer un plano arquitectónico difícil,
¿ok? Sí, creo que esto. Dame un segundo, por favor. Ya. Bien, entonces, ¿se puede abrir otro tabs? Claro que sí. Vamos a recordar los primeros pasos del planteamiento geométrico. Ok, entonces cuando vengan acá, no, lo primero que tienen que hacer es New Model. Y bueno, les va a dar esta ventanita donde mejor si trabajan con MKS para trabajar con metros. Estamos trabajando con las normativas de siempre. En la CI14 aquí. Y el Steel Codes también. Bueno, aquí tenemos planteamiento de grid, blank. Podemos plantear también ya las estructuras ya con un cierto tipo de pisos. Pero lo que nos toca generalmente es esto, ¿no? Plantearnos los ejes en base al plan arquitectónico. Entonces ustedes han debido ver que todos los planos tienen sus planos de ejes que están en sus fundaciones, ¿no? Que están estos de acá. Entonces ustedes se dan ejes a partir de acá, ¿sí, no? Cada eje. Entonces cada eje pues va a tener su propia letra. Aquí pueden darse dos ejes, ¿ok? Ya está. Lo mismo acá. Aquí tienen uno y aquí tienen otro. ¿Listo? Entonces, ustedes se plantean, ¿no? Si esto es A, esto es B, esto es C. Así yo me estoy inventando. Y aquí podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Esto me voy a sacar una fotito para después recordarme cuáles son los ejes. Bien, entonces acá, fíjense que del 1 al 2 tenemos 5, 7, 5, 20, 3, 15, etcétera, ¿no? Entonces podemos trabajar con... Ahí, ¿dónde está? ¿Quién está? Está acá. Un ratito. Vamos a plantearnos esto. Ahí. Está. Está bueno. Es custom. Ya está. Ahí están los ejes, ¿no? Entonces tenemos aquí como eje, aquí A, B, C, como el eje X. Sería esto el eje Y, ¿no? Bueno, la parte de X. ¿Cómo sería esto? A, B, C, D está arriba. Medio como que no es tan intuitivo esta parte, no me he dado cuenta. Porque el X supuestamente debería estar... Ah, no, claro, aquí está bien el X. Y Y debería estar aquí, ¿no? Ya, podemos rotar, no hay problema. Aquí podemos ponerle A. Ah, otra cosa. Les conviene aquí trabajar con este spacing, ¿sí? Para trabajar directamente. Ay, a ver, yo quería que se mueva esto un ratito. Otra vez. Ya está. Spacing para plantear sus ejes, ¿ok? Entonces en el eje Y tenemos este A, B, C que empieza de 0, ¿no? Acá podemos decir que esto es 1, 2, 3, 4, ¿no? En el eje X tenemos 5.07, 5.20. Acá después tenemos 3.15. Todo eje 3, 3.15, 5.61. Acá, bueno, hay que ver la geometría. Esto es 2.44, ¿no? Sí, 2.44. Aquí sería 2.44. Y del 5 directamente al 8 acá. Ok, 5 al 8. 2.44 sería... A ver, creo que me estoy confundiendo. 5.61 era hasta el 5, ¿no? Está bien.
Esto va a ser hasta el 6. Después al 8. Ahorita vamos a ver el 7 ya. Después al 8 sería el 534. No, sí, 534. El 2.44, que es esta distancia de acá. 2.9, pero 2.9 a partir de 2.44. Y después es 7. Vamos a ver. Debería estar por aquí una distancia 2.60 a partir de este punto. Ay, ya me estoy rayando. A ver, a ver, a ver. Primero sería este 2.44, después es 2.60, ¿no? Sí, 2.60. 2.60. Y por último el 8, que sería 5.34 menos 2.60 menos 2.44. 0.3. Entonces aumentamos 0.3. Y el último lo dejan en 0. ¿Sí? Entonces esto ya sería bien planteado. Los ejes en X. Y después planteamos los ejes en Y. Que pues sería A, B, C, ¿no? A, la distancia. Que lo he tapado sin querer. ¿Cuál sería? 4.15, pero para este punto, ¿cuánto es? Ahí no dice. Qué raro. ¿Cómo lo calculo acá, pues? Desde acá hasta acá. Acá hasta acá. Cuando tenga problemas, estamos viendo esto. Y no es culpa de ustedes, sino es que muchos arquitectos, por ejemplo, se olvidan de poner algunas distancias, ¿no? Pues muchos tienen ustedes el AutoCAD. Y aquí tienen la opción de insertar, ¿no? PDF. Y vamos a ver qué podemos poner. Estaban dos estructuras especiales. Turno arquitectónico. Ok. Generalmente va a funcionar. En teoría debería funcionar. No me acuerdo haber hecho eso, pero, o sea, en ese plano, pero debería funcionar. Tiene que fijarse uno también si está a escala. ¿Okay? Esta partita de acá es lo único que me interesa en realidad. Y ahí pueden ya sacar la medida. Entonces vean, si esto es 260. Esto es 260, clarito va a ser. Si esta escala. Ahí no creo que no esta escala. Otra distancia más fácil. Acá, acá. No, no esta escala, ¿no? Si no esta escala, no se preocupen. Lo que van a hacer es esto. Van a copiar esto para no tocar aquí nada. Se van a un ladito. Y ya está. Van a agarrar esto. Una medida que sea más redonda. 3.15. Este de 5 metros me gusta. Entonces dibújense una línea. De acá hasta acá. Esto, fíjense cuánto mide. Mide 1.96, ¿no? No hay problema. Seleccionan todo. Ponen Scale. Seleccionan el Base Point, que es punto de base. Acá ponen R, que es Reference. Seleccionan la longitud, desde donde han puesto acá hasta acá. Listo. Y después dicen que esto debería ser 5, ¿no? Listo. Entonces ahora esta distancia debería ser 5 metros, ¿no? Ahora sí ya está su plano escala. Entonces de aquí ya pueden medir esta distancia, que sería pues desde acá hasta acá, 1.08. ¿Ok?
Entonces ya tienen la medida de acá hasta este nuevo eje. Sería 1.08. Aquí. ¿No? En 0 empieza 0, 1.0. Y después nos vamos a ver, a 4.15. 4.15 sería 4.15 menos 1.08, 3.07 hasta este eje. Y seguimos aumentando. Aquí vemos 4.15, 5.03, C y 5. Creo que hay uno más. No, eso era todo. Y lo borran los demás. Desde lo dejan el último en 0. ¿Ok? Ok. Y ahora pues trabajamos con lo que sería las alturas. En las alturas aquí tienen que calcular aproximadamente cuántos pisos van a ser. Más o menos midiendo esta, digamos que tengo 75 metros como en el ejemplo. Y tienen que pues medir esto, a ver, 3.06 más 4.14. Tenemos 4.14 más 3.06 más 1.5 la profundidad de fundación. 8.07 y aquí tengo otro 3.06, pero no le voy a hacer caso a esto. Directamente voy a ir a la planta tipo. A 2.88, ¿no? Entonces, y aquí, o sea, si pudieran hacer una ecuación sería mejor. Sería 8,7 más 2.88 por X es igual a la altura de su edificio. Aquí digamos tenemos 75 metros, ¿no? Y despejan X. ¿Y cuánto sería? Sería 75 menos 8.7, ¿no? Dividido entre 2.88. Tiene 23 pisos aproximadamente. ¿Okay? Pero le está saliendo 23.02, lo cual indica que van a tener que poner 24. Medio raro porque si van a poner 23, les va a faltar la altura. Y ahorita vamos a ver. Vamos a poner 23. Hasta aquí, number of stories, 23 más lo de abajo serían 25. Typical story height, ahí pueden poner la planta tipo, que es 288. Y bottom story height, que sería, yo quiero poner este acá, 4.14. No, mejor sería este, 3.06. Que seríamos la planta baja, digamos. Y se hacen clic aquí en Custom Story Data y Edit Story Data. ¿Qué les va a salir? Fíjense. Les falta un piso, ¿no? 75. No, y eso, un piso más le faltaba. Entonces aquí vamos a añadir la planta baja, ¿ok? Aquí porque no se podía. Pero va a ser cabrita, miren. Bueno, hacen clic aquí donde sea. Al Story, Keep Existing Story Heights. Ponen la altura que te faltaba, que era 4.14. Más que sería la planta tipo, ¿no? O sea, ¿cómo sería? Tenemos que poner aquí la planta baja y también la profundidad de fundación. 4.14, solamente uno. ¿De dónde? Inserte arriba de dónde. Inserte arriba de la base. Replicar ninguno. Y quiero que sea esta altura, ¿ok? Entonces te va a dar aquí ese story que digamos no es story 26. Esto sería parqueo, digamos. Ya. Y nos falta la profundidad de fundación. Nuevamente clic derecho, story, heights, ponemos 1.5. Solo quiero aumentar un piso desde la base, que no se parezca nada, y ok. Entonces va a aparecer aquí el otro. Entonces vamos a poner F. Entonces, fíjense la altura, ya nos está cumpliendo, ¿no? Justamente ese piso extra que le hemos aumentado. 75 metros, si hubieran puesto un piso menos, sería 20. Les faltaría 6 centímetros, digamos, ¿no? Tiene que ver esto el ingeniero. O sea, eso yo creo que podría ser aceptable inclusive si está con 75 metros de altura.
¿no? Pero para ser más específicos, para que sea más, porque siempre les piden, ¿no? Que sea más alto, estamos trabajando con 77.82. Bueno, ok, y ok. Entonces ya tienen ahí sus grillas de su edificio. ¿Ok? Entonces acá lo único que siempre se fija el ingeniero siempre es la altura, nuevamente. Esa altura tiene que estar plasmada acá en el punto de arriba para pues que, claro, es el primer punto de su defensa, ¿ok? Su altura. Tiene que compartir, no sé si cómo será las defensas, supongo que va a ser las defensas virtual, ¿no? No estoy muy seguro de eso, pero no sé si les ha hablado algo el ingeniero. No dijo nada. No, es que es más conveniente trabajar eso virtual, pues imagínense llevar su computadora, mucho problema. Muchos están incluso con computadoras PCs, ¿no? Eso por lo menos he visto el anterior semestre. Y no, creo que lo mejor sería trabajar virtual esto. Bueno, entonces, una vez que tienen los ejes, pues hacen todo lo que hemos hablado, que serían propiedades materiales. Aquí tienen su... Ustedes ya saben todo esto, ¿no? Lo único que me interesaba era que se ubiquen en las grillas, las alturas y cómo calcular su altura máxima. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen una pregunta? Bien. Entonces, dependiendo esto, por ejemplo, no les he dicho que no los voy a poder pasar este semestre. Mejor si averiguan un tipo de predimensionamiento y me gustó mucho la idea de su compañero de la predimensionamiento para estructuras, justamente. Sí, no sé si son, sí, claro, deberían ser de estructuras. A ver, no sé si aquí el compañero. Estás acá. Creo que no estás, ¿no? No, no está el compañero. El que ayer está haciendo la norma peruana. No estás, ¿no? Ya. Hay una norma peruana, ok, de predimensionamiento. Y bueno, según él, funciona. Entonces, trabajen con eso o pueden agarrar de cualquier lado en realidad, lo que más les guste. ¿Ok? Esto está en base a esa representación, digamos, de cuando agarramos el número de pisos, digamos, tenemos, no sé, 27. ¿Cuántos pisos tenemos acá? 25, ¿no? Contando la planta baja, 26. Ya, FC 280, una carga viva de 200. Esto es trabajando con el 1.92 kilonewtons sobre metro parado de la CC. Sobrecarga, muerta. Esto yo me he inventado para poner un poco más de carga. Para, claro, esto sería la sobrecarga, la carga no estructural y la carga estructural, ¿no? O sea, es como que, no sé, esto no debería estar aquí. Esto yo me he inventado. No sé por qué lo he dado ahí. Ahora, esa es una carga de servicio, en teoría, ¿no? Entonces, y esto es un predimensionamiento, como les decía, de arquitectónico. No es tan exacto. Y aquí yo me he inventado estos de acá. Ah, ya, eso es lo que me he inventado. Esto es acá lo que decía su compañero, 03, 025 y 02. Pero yo me he dado algo más chiquito, que por lo menos trabajemos con algo más real. ¿Ok? Porque no les va a aguantar si trabajan con estos coeficientes. Va a ser muy chiquito su área requerida de la columna. Entonces, fíjense que el área que ocupa, pues, un piso, digamos, aquí está una columna, ¿no? Fíjense que aquí están las vigas, ¿verdad? Digamos ahí, por lo menos para este lado. Ya. Entonces,
ustedes ven, si hacen este proceso, ¿ok? De distribución de cargas a las vigas, pues se ve más o menos a la mitad acá, aquí igual, lo mismo, ¿no? O sea, más o menos a la mitad todo. Ya. Entonces la columna esta acá tiene esta influencia de carga, ¿no? Ustedes tienen que ver cuál es la influencia de carga más grande de las centrales. Para mí podría ser esta o puede ser otra, ¿no? Eso es clarito en la geometría, puede ser aquí también. No sé. Hay que ver eso en el plano arquitectónico. Entonces, esta área, lo que me interesa, el área de influencia de la carga más crítica en la columna más crítica central. Entonces hay que medir esta distancia y esta distancia, ¿no? Entonces teníamos... a ver. Rita. Ya, más o menos ahí. Que sería la distancia, ¿no? De fundaciones nomás, miré. Ahí. Dice que sería la mitad de 520, la mitad de 507. 507 entre 2 más 520 entre 2, ¿no? Sería una distancia de influencia sobre esta columna. Después tenemos esta más acá, que sería la mitad de esto y la mitad de esto. Entonces sería también 503 más 415, ¿no? Tenemos 459. Entonces, como tenemos el área de esa columna central, que está de acá, puedes poner esa distancia aquí. 5.135 y acá 4.59. Entonces el área es esta, ¿no? El P de servicio es igual área por la carga, ¿no? Que es esta, la carga de servicio, de carga viva, carga muerta, donde te da este P, ¿no? Acuérdense que esto es área por carga sobre metro cuadrado. Entonces el área, esa es la fuerza que va a resistir la columna, por así decirlo. Pero esto es a compresión, ¿ok? No se olviden, a compresión. Entonces, obviamente la columna de por sí resiste un montón, ¿no ve? Un montón a compresión solamente. Entonces, si tenemos aquí la carga de servicio, que es justamente esta, la columna central, ¿cuánta área requiere para, pues, para aguantar semejante cantidad de presión? ¿No? Que sería 355 toneladas, lo cual no es tanto, pero esto se amplifica más cuando tenemos columnas esbeltas, ¿no? Cargas así, pues se produce el pandeo y mientras más esbelta es la columna, pues mucha menos resistencia tiene, ¿no? Entonces, esto no estamos analizando, ¿sí? Una forma aproximada de analizar predimensional son estos factorcitos acá, ¿no? Que nos está diciendo un n, que es el n constante, que bueno, ya me he propuesto que es 0.25, ¿ok? Y el fc, que ustedes están proponiendo también, en este caso va a ser 280. Entonces, con eso aproximan un área requerida aproximada de lo que va a tener su columna. ¿Okay? No estoy, por si acaso, ni siquiera considerando la longitud. Por eso es que este es un método muy, muy aproximado. No estamos diseñando la columna, solamente nos estamos predimensionando. ¿Okay? Entonces, tenemos esta área y tienes que, pues, plantearte un área que más o menos te dé, o sea, que sea mayor, o digamos que tienes una columna cuadrada, sea mayor a 5700. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues podemos plantear, esto 50 por 50 va a ser chiquito, ¿no? 70 por 70, chiquito igual. 75 por 75, ya, bueno, 75 ya por 70 nos cumple, ¿no? Entonces, a mí me ha servido esta forma de predimensionar porque veo que muchos de ustedes tienen este
ese tipo de columna, que son bastante grandes. Entonces, por eso yo trabajo con esos coeficientes. Entonces, para lo que son la parte lateral, la parte esquinera, bueno, me ha resultado bastante bien. Entonces, por eso lo he cambiado, estos factores, a lo que yo he visto. Y depende de ustedes. Pueden trabajar con lo que yo les estoy enseñando. Pero obviamente ustedes tienen que plantearse esto en sus planillas y todo, porque no es bueno que ustedes utilicen lo que yo estoy usando, por eso lo estoy enseñando. Y están viendo las ecuaciones ahí arriba. ¿Ok? Entonces, ya ustedes lo van a poder plantear esto. Ustedes ya lo han hecho más de un proyecto, entonces ustedes ya se ubican. Pero por lo menos para que les dé una sección adecuada, ¿ok? 75 por 75, o pueden trabajar 80, o si va a ser rectangular, pueden trabajar 80 por 70, no sé, se parece, o 65, ¿sí? Igual da. Entonces ahí da, ahí como que da. Entonces, estas son secciones más apropiadas para edificios altos, ¿ok? Generalmente va a estar entre 80 por 80, 90 por 90. Algunos de ustedes incluso van a tener 1 metro por 1 metro. No se sorprendan. ¿Ok? Pero la clave es que trabajen con un FC mínimo de 280. Y esto se va reduciendo más a medida que esto aumenta, ¿no? Fíjense, era 5200, ahora es 4739. No, 5077. Entonces aumenta con un 350. Va a requerir mucho menos. Entonces, trabajemos con el mínimo requerimiento del FC, que esto es de la CI, ¿no? Y generalmente te pide mínimo para estructuras de hormigón. Ahora, no sé si esta hay una pregunta. Su predimensionamiento, para su predimensionamiento. La cantidad de aceros que ustedes van a requerir, ¿ok? Vamos a plantearnos esto cuadrado, ¿ya? Tenemos un 75 por 75. Yo no sé cuánto acero va a requerir. Entonces, nos vamos a guiar con el 1% de cuantía para la cuantía balanceada, pero tiene que ser generalmente mayor a ese 1%. No sé si aquí está. Entonces, lo que se hace en realidad, digamos, tienes el FY, el área del hormigón, que es 5125. Se plantea, digamos, cuánto sería cuántos aceros de 16 necesitarías para completar el 1%. Para completar el 1% necesitas 27,97 barras. Entonces, estamos redondeando a 28. Para redondear a 20, es 18. ¿Cómo se calcula esto? Pues bastante fácil. Si tienes 5625, ¿no? Tú lo divides en el área unitaria de este phi que es elegido. Entonces, tienes en centímetros sería el área de una barra y entre 4, ¿no? Es justo cabalito 3.14. Este sería el área. Y esto pues lo van a dividir, o sea, el área del a ver, vamos a plantear esta forma. Por área unitaria sobre el, el área del hormigón, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual al 1%. Entonces, esta área de acá, si ustedes lo igualan esto como una igualdad, ¿no? Lo multiplican por el 0.01, digamos, ¿no? Tiene 5625 por 0.01, ¿ok? Y de despeja el número de barras dividido entre la unitaria. Ahí tiene 17.90, tal cual que está aquí, ¿no? Y acá las barras obviamente tienen que ser superior a esto. Entonces, para completar su cuantía del 1%, para hacer su cuantía balanceada. No sé si ahí tiene una pregunta. Oh, sí. Sí. Tengo una pregunta. Tú estás realizando el predimensionamiento desde la primera planta, ¿no? O sea, vas a tu
para Exacto. tu primera planta. Claro, donde va a aguantar la cortante basal. Y digamos, para los pisos superiores que van a ir conformando. ¿Cuánto? Mi pregunta es en cuántas dimensiones puedo dividir, porque supongo que en la planta abajo voy a poner dimensiones más grandes y a medida que voy subiendo voy a ir bajando, ¿no? Sería lo ideal, sería totalmente lo ideal. Y generalmente se descuenta cada 3 a 4 pisos. Pero eso es en la parte de gravedad, acordate. Ya, esto es bien importante que se entienda. Cuando trabajamos con sismos, ya no va a ser tan fácil esto de la nivelación de columnas, porque los momentos pueden afectarte a pisos incluso arriba, por efectos de torsión, por efectos de flexión concentrada, ¿no? Porque tenemos cargas laterales, entonces es muy probable que ciertas columnas pues no tengas que reducir hasta un piso 10 incluso. Y eso es, les digo, bien importante entenderlo. En lo que ustedes ya han visto ya en estructuras de hormigón normal, la gravedad, es muy fácil esto determinar. Incluso cada 3 pisos está casi normado o digamos especializado o no especializado, pero es como que, o sea, no es un tema especial, eso es lo que decía. Es algo que se conoce en el medio, que se va reduciendo la sección de la columna a medida pues que vas subiendo el piso, siempre con un eje, ¿no? Ustedes ya lo han visto eso en construcción de edificios. Entonces, cuánto va reduciendo, pues va a depender mucho de sus propiedades mecánicas. Muchas veces lo reducen cada 5, cada 2.5, o sea, cada pulgada, cada 2 pulgadas. No, depende mucho del diseñista. Pero en este caso, trabajen todo con la sección de abajo hasta arriba. Y una vez que tengan ya la sección controlada, fíjense bien los demanda capacidad de todas columnas. Ahí van a ver, fijarse cada piso como si pueden reducir o no pueden reducir. ¿Okay? Pero sí, muy buena pregunta. Entonces, aquí cuando hacían esa columna de acá, perdón, no sé si te he respondido. Hola. ¿Quién me ha preguntado? Sí, está bien la explicación. Entonces vamos a trabajar con un tipo de columna desde la planta 1 hasta, digamos, hasta el 20, digamos. Ajá, hasta que verifiquemos el diseño. Hasta verificar. Sí. Luego de ahí... Y ahí se puede optimizar, digamos. Cambiar, Eso, ¿no? claro, lo que tú llamas sería optimización de las secciones, ¿no? Optimización. Claro. Está bien, Ox. Listo. Entonces, esto se va acá en Define, Section Properties, Frame Sections. Y bueno, pueden borrar también estas propiedades que no les va a servir para nada. Shift sostenido. Delete. Nuevamente acá, Shift sostenido. Dejan uno. No les va a permitir borrar todo. Y añadir una propiedad. Aquí rectangular, concreto. Y aquí vamos a poner la columna de 75 por 75. ¿No? Aquí, como estamos trabajando con MKS, esto va a estar en milímetro. Aquí estamos con 280, que es 4000 P6. No se olvide, ¿no? Y ese que está con 280. Bueno, 281, que es casi lo mismo. Y acá, aquí es donde trabajan con el rebar, ¿no? Este es el ACTM a 615 grados 60, que son grados 60 K6. Esto equivale a 4200. Tienen que subirlo esto a 75. O directamente modificarlo acá, ¿no? FY 5000. Y no toquen aquí nada. Directamente ven acá. Y esto lo cambian a 50 directamente. Esto debería estar al 65. Y eso es todo. 50, 65. Listo. Entonces ya han cambiado su molaticidad. No, digo su resistencia a Francia. Y ya está. Están trabajando con FY 5000. ¿Ok? Acá en la columna, pues no se olviden, esto es bien importante. Siempre tienen que dejarlo aquí, ¿no? Que ustedes lo revisen. Y el confinamiento, generalmente trabajamos con 3 centímetros, que son 30 milímetros, ¿ya? Aquí en la dirección 3 y 2, pues tenemos phi de 20. Bueno, estamos viendo phi de 20, ¿no? Estamos 18.
necesitamos 18 barras. Hay que ver, digamos aquí 3, 4, 5. Aquí debería haber 4. Sería 5, 5, 16, ¿no? Aquí tenemos 16. Si aumentamos uno más y uno más, vamos a tener 17, 18, 19, 20. Uy, no, mucho va a tener. Vamos a poner en unos 5 y unos 6. ¿Okay? 5 en una dirección y 6 en otra. Se puede, en este caso, porque como tenemos 75 centímetros, ¿sí? 75 menos el recubrimiento sería 6, 69, tienen 6 barras, van a tener 5 espaciamientos, menos 20, menos 10 sería menos 10 barras, menos 5 barras, perdón. En este caso sería 6 barras, y dividido entre 5, más que suficiente. O sea, el espaciamiento debería estar por arriba de 5 a 7 centímetros, hasta por lo menos de cuartos, ¿no? Que sería 75 dividido entre cuartos. Se tienen esa límite entre 5 y 18, 75 para esta columna. El nivel de recubrimiento, bueno, el nivel de espaciamiento entre barras. En un lado pueden poner 6 y en un lado 5, ¿no? Estoy siendo muy, muy preciso en realidad. Pero si ustedes quieren trabajar con 6, 6, no hay problema también. Les va a dar más cuantía, obviamente. Aquí, fíjense, van trabajando con 6 y con 6. ¿Por qué? Porque aquí tienen 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Para no hacer ese cálculo mental, por ejemplo, pueden trabajar aquí igual con 6, ¿no? Ya después lo pueden optimizar en base a si van a necesitar o no. Para que sea bonito, les digo, ¿no? Les digo lo que necesitarían. Lo que mínimo que necesitarían para el 1% serían 18 barras. Ahí ya tenemos 20. Estamos arriba del 1%, ¿no? Es lo que se tiene que entender. Estamos, digamos, con esta área por 20, ¿no? Dividido entre 5.635 por 100. Estamos con 1.11, lo cual está súper aceptable para su cuantía. ¿Ok? Re importante que siempre verifiquen la cuantía, porque al momento de diseño, si ustedes se han equivocado acá, les va a salir error. ¿Ok? Entonces siempre tienen que verificar la cuantía. En las vigas no es tanto problema, ¿ya? En las vigas no hay mucho problema, pero siempre verifiquen que estemos en la filosofía de viga débil, columna fuerte. Entonces, la columna jamás de los jamases tiene que ser mayor la sección del ancho de la viga que el ancho de la columna. Si ustedes van a elegir columnas de 40 por 40, su base nunca puede ser mayor a 40 de la viga. Eso es a lo que me refiero. No, si va a ser, digamos, columna 40 por 40, digamos una esquinera, su viga generalmente está por esta dimensión más o menos, ¿no? Si va a ser 40 no hay problema, pero aquí estamos cometiendo un ligero error, porque si esto lo vemos en así, ¿no? La columna. La viga. A ver así. Esta sería la viga más o menos ideal, ¿no? Ahí. Ya. Entonces, esta base y esta altura. Entonces, la inercia de esto siempre tiene que ser menor a la inercia de la columna. Aproximadamente 1.20 mayor veces. O sea, tienes un límite acá. Y esto es para, por lo menos, para lo que es la verificación de pórticos especiales. Siempre se tiene que hacer esta verificación, ¿no? Entonces, si ustedes tienen vigas que, digamos, van a cubrir su columna, es más que fija que la altura va a ser mucho mayor a su base. Entonces ya tienen una viga muy fuerte comparada a su columna. Y eso sería contraproducente y no sería ya un diseño sismo resistente. Porque le estarías creando la rótula plástica en la columna antes de la viga. Entonces eso ya no cumple con lo que es el diseño de pórtico especial. Esa limitación ya no hay en pórticos ordinarios, por ejemplo. En pórticos ordinarios ya no se limita a lo que es la rótula plástica en la columna, sino directamente verificas solamente momentos, ¿no? Es más
más fácil en realidad, pero tiene más limitaciones. Y como tiene más limitaciones, o digo, menos limitaciones, la ductilidad es menos confiable, ¿ok? Entonces, por eso el índice de reducción de ductilidad, lo que estaba hablando ayer, ¿no ve? En el coeficiente sísmico, se va reduciendo. No es tanto, no es tan grande como el de pórticos especiales. Bueno, entonces tengan cuidado. Entonces las vigas, lo mismo acá, ¿no? Si van a hacer una viga, traten de hacerla como... Les sugiero, trabajen el L sobre 12. Eso es... No trabajen con el L sobre 16 porque siempre les va a fallar. Trabajen la viga, digamos, para este sentido. Para este sentido. Digamos un eje X y un eje Y. ¿Ya? Entonces trabajen para el eje X, digamos, la vida más larga, parece que se está acá. 5.61. Y acá la vía más larga parece que es 5.03, ¿no? Entonces 5.61 sobre 12, 5.03 y entre 12. Miren, acá tengo para la dirección X tengo 0.50 y para la dirección Y tengo 0.45. Y probablemente les falle, les digo, van a tener que aumentar seguramente aquí las secciones. Pero trabajen con 25 mínimo de base para ambos. Para su primera iteración está bien. Entonces viga X, van a trabajar con 50 por 25. Todo esto por si acaso tienen que plantearlo en una hoja, ¿no? O sea, pueden entrar en una hoja Word. Están predimensionando en base a esto, fotitos. Todo lo que están haciendo como un paso a paso, tienen que hacerlo en su informe. No solamente es poner datos, por si acaso. Ok, ahora aquí checked y aquí M3 Design Beam. Acá en la parte longitudinal, o sea, en el recubrimiento, es lo que es importante también entender esta parte. Para que tenga aquí su distancia, su recubrimiento, trabajen con algo más pequeño porque si no les va a reducir bastante la cortante. Trabajen con 3 centímetros también. Okay. Esto es cover to longitudinal bars. Ya, esto trabajen con 40. Okay. Porque esto está desde el recubrimiento, dice. Para ponerlos claro que dice acá. ¿Qué distancia desde acá hasta acá tiene? Hasta acá, hasta la barra longitudinal. Esa es la distancia que le está pidiendo acá. Entonces estoy descontando incluso el estribo, que vamos a estar trabajando con 0,8 a 1 centímetro aproximadamente. Entonces estoy asumiéndome que va a haber un recubrimiento de 3. El estribo de 0,8 a 1, aproximadamente 4. Entonces estoy poniendo por eso 40. ¿Está claro? Ya. Entonces, estas partecitas acá, ¿sí? Esto ya es para diseño. Esto no lo vamos a ver. Pero esto es ya cuando tienes tus aceros. O sea, cuánto acero deberías poner. Estas son tus verificaciones de acero de utilidad. Y esto aquí se calcula después claro, sería como una iteración, ¿no? Después esto se va verificando con... O sea, es un sistema iterativo realmente para un diseño sísmico. Esto ya lo van a estar viendo o lo han debido ver en su materia de antisísmica, ¿no? Si no, esto ya es otro curso un poco más específico para el diseño sísmico. Ahorita lo que estamos haciendo es modelaciones, ¿ok? Modelaciones y análisis sísmico, más que todo. No estamos haciendo diseño, pero eso sería más que todo para diseño sísmico. No sé si hay preguntas hasta aquí. Ya. Voy a copiar esto, add copy. Liga en Y. 25. Y básicamente lo mismo también. Ok. Listo. Ya tengo mis vigas, mis columnas. Y tienen que hacer eso para sus esquineras, para sus medianeras y para sus centrales, ¿no? Sus columnas, ese mismo análisis que acabamos de hacer. Para lo que son sus losas, pues generalmente
Ay, ¿dónde está pues eso ahora? ¿Dónde está el dimensionamiento? Eso sí, no lo preparé, aunque creo que lo tenía en mi PowerPoint. Creo que está aquí. Esto es lo más, ¿no? Esto es lo más sencillo que hay, que es el ACI, su predimensionamiento de los nervadas. Todo es verificación esto. Hay que verificar esto. ¿Ok? Acá lo único que no te da es la altura total. Y la altura total pues se mide. Pueden hacerlo de dos formas. Yo trabajo generalmente con L sobre 18 cuando es arriba de 6 metros sus distancias. O sea, de acá, cuando tienen distancia arriba de 6 metros, yo les sugiero que trabajen con L sobre 18 para su prediccionamiento de altura. Si tienen menos de 6, trabajen con L sobre 20. Eso lo estoy. Básicamente es mi experiencia, digamos. L sobre 18 cuando esto es menor a 6 metros. ¿Ya? No, ¿cómo era? LS18. L sobre 20. Cuando esto era. Ah, era al revés, ¿no? Listo. Ok, es lo único que no te da la 6. Pero es lo que ustedes más o menos pueden darse para trabajar el cuánto va a ser su alto de su losa nervadita. Esa altura. Entonces, como en este caso tenemos 561 y lo máximo que tengo, voy a trabajar con esto, el sobre 20. Entonces me voy acá a mi calculadora y digo, ok, voy a trabajar con 561 y entre 20. Tengo 0,28. Entonces esto lo puedo dar 0,30, ¿no? La altura total. Entonces aquí me voy a mi carpeta, bueno, aquí mi sección de dimensionamiento. Y digamos, digo, el H total es igual a 30 centímetros. ¿Okay? ¿Cómo tiene que ser mi BW? Mayor a 10. Vamos a quedarnos con 10. ¿Cómo tiene que ser mi H? O sea, mi H de mi nervio tiene que ser menor o igual a 3.5 BW. Que 3.5 por 10 es 35. Entonces mi H de acá sí o sí va a ser menor a 35 porque aquí tengo 30, ¿no? Después el V, que es el espaciamiento de acá a acá, mayor, o sea, lo máximo que puedes tener es estos 75 milímetros, bueno, centímetros, perdón. Lo que generalmente van a ver y lo que generalmente hay, lo que se practica, ¿no? Esta distancia de acá a acá, generalmente es de medio metro. Generalmente, les digo. Entonces, esto está en función del casetón, ¿no? Para lo que es el plastoformo, 40 centímetros, ¿no? Entonces, pueden trabajar con esto. Entonces, el B, pueden trabajar con lo que es 40 centímetros. Y el espesor de la losa, pues, igual, verificar en función de su B, ¿no? Que es 1 sobre 12 o por B. Sería B, que sería 40, y entre 12. Fíjense que su espesor debería ser mayor a 3.33. En la norma peruana, te sugiere que trabajes mínimo con 5 centímetros si vas a trabajar con T, con un espesor de una losa, ¿ok? Entonces, esto es generalmente para trabajar con un diafragma rígido. Y vamos a ver qué es un diafragma rígido seguramente ya en la siguiente clase. Entonces, este T vamos a dejarlo con 5, pero verifica que es mayor a 1 sobre 12. Y obviamente tiene que ser mayor a 40, ¿no? Y aquí está cumpliendo. Entonces ya tienen su HT, su altura total, su espesor y su nervio también, que va a ser, en este caso BW, va a ser 10 centímetros. Y su espacio de nervio, eje, bueno, en realidad vamos a poner eje de nervio a nervio. Va a ser 50 centímetros. Entonces ya tengo todos los datos ahí. La tabs. Y digo pues, aquí en Define, Section Properties, Slab Sections, le voy a añadir una sección. Es decir, esto es una losa nerval, ¿no? De 30 centímetros.
Sigo trabajando con el 280. Slab es el waffle. Total depth, milímetros sería 30. Slab thickness, que sería la B en este caso, o el T, ¿no? Esto lo vamos a dejar con 50, que es 5 centímetros. Stem width top sería el ancho de esto, de acá, y el ancho de acá. Hay casos pues que algunos hacen así, ¿no? Entonces pueden tener aquí un ancho más grande que acá, pero en nuestro caso es que este va a ser igual a este, ¿no? Entonces vamos a trabajar con 100 y 100, que son 10 centímetros. Y el espaciamiento de eje a eje vamos a trabajar con 50 o 500 milímetros. ¿Preguntas de esto? ¿Todo claro? Bien. Entonces, cuando trabajen después con el muro de corte, que es importante trabajar con wall sections, no slab. Que en wall sections tenemos aquí cómo añadir una propiedad de una sección. Entonces aquí tenemos el wall 1 como predeterminado, que vamos a trabajar con ese directamente. Un muro de ascensor. Generalmente este está en función de su altura y en función de su funcionalidad. Yo generalmente trabajo de 20 a 25. ¿Okay? Trabajen con el mínimo que sería 20. Siempre, ¿ya? Que es muy caro, 25. Peor 30. Entonces 20 centímetros, bastante grande. Ya, bastante grande. Acuérdense que también funciona como una columna el muro de ascensor, así que va a funcionar como una columna. Y eso sería todo. Muro de ascensor. Ok. Ahora, aquí viene una parte de una pregunta. ¿Cómo se hace el ascensor? Y creo que sería todo. Y lo voy a marcar cuando... Sí, para cada clase vamos a marcar una cosa cómo se hace. Ok. Entonces, este ascensor lo vamos a hacer acá en Draw. Draw Wall Stacks. Y aquí te da como una planilla. ¿Ok? Dependiendo de tu ascensor, porque tienes aquí en los planos generalmente arquitectónicos, tienes diferente tipo de ascensor. En este caso se ve así. Casi todo así, ¿no? Fíjense cómo se ve. Tiene que fijarse siempre su geometría, su ancho, 1.8 y 1.7. Sus bracitos son diferentes. También pueden hacerlo exacto, depende de ustedes. Pues tiene el AutoCAD. Debe ser de 30 centímetros, aunque no lo tengo acá. Tendría que volver a escalarlo. Ya me da flojera. Yo le voy a dar 30 centímetros. No, 20. 20 debe ser. Después acá el exterior lo van a medir con 20 y tiene que estar pegado. Fíjense, esto del muro es bien importante. Que las referencias pues te van a dar aquí. Digamos, está pegado a este eje. Justamente este eje. Que es este de acá. Al eje de acá y de acá. Que sería el eje 3C. C3 o 3C. Ese es nuestro punto de referencia para el elemento finito que vamos a crear el muro. ¿Okay? Ahora, como tengo ya punto de referencia, sé cómo va a ser la forma del ascensor. Me voy al Tabs para ver cuál es la forma. Entonces, como son dobles, puedo trabajar este. ¿Sí? Este acá es el doble, ¿no? Hay algunas veces que sí trabaja con mirror. A ver, no. Debe ser este. Así está bien. Este funciona. Así se va a ver. El punto de inserción va a ser este punto. Acuérdense que todos son elementos finitos. Y todos los elementos finitos trabajan con puntos y nodos. O sea, líneas y nodos. Entonces, cuando ustedes trabajen de esta forma, tienen que ver un punto de inserción. Nuestro punto de inserción va a ser este de acá. Cuando nos metamos al tabs. Entonces, a ver, nos fijamos core height
Ya, core height, este es el LY de acá hasta acá. Pero voy a antes quitar estos espesores. Le voy a poner 200. Ya, es de 20 centímetros todito. Ahora hay que fijarse el... Está acá, ¿no? La distancia de cara a cara. 1,70 es la parte interna. Entonces aquí tengo 3,3, ¿no? La parte interna. El LY tiene que poner 1,70. Y en lo que es el X, 1,8. Listo. Si tienen más, pueden poner aquí aumentar número de cajas, ¿no? 3, así, 4, etc. ¿Ok? Ya tenemos solo 2. Lo vamos a dejar así, me gusta. 1,7 interno, 1,8 interno y el espesor 1,20. ¿Ok? Entonces, esto ya cuando dibujen su estructura, pues fíjense dónde tiene que estar, en el 13. Este es nuestro punto de inserción del muro de corte. En este caso, el muro de sensor. Y por último, el espaciamiento que va a tener entre el open height, que ese es el open height y el open width. El open width es este de acá. ¿Cuánto es el espaciamiento que va a haber de la puerta, no? Esto es como un spandrel, o no sé, con un tiempo les voy a indicar. Pero en cada piso tiene que haber como un hueco. ¿Ya? Entonces, este hueco, ¿qué tan alto va a ser? Está diciendo 2 metros. Ustedes tienen una altura de 2,88. Así que, bueno, para ponerlo de esta forma, esto mide 2,88. Entonces, este open height, que es de 2 metros, es esto. ¿Ya? Esto va a funcionar como prácticamente una viga, o también le llaman spandrel, cuando utiliza un elemento rigidizador, fricción dentro del muro de corte. Generalmente trabaja con un spandrel. Y está aquí, 2 metros, ¿no? Entonces sería todo. Poner, ok. Bueno, mucho sería 77 centímetros. Pueden trabajar con 2,2. Hasta 2,3, no es mucho. Ya. Y trabajar con su punto, fíjense aquí, ahí, en el 13. ¿Ya? Ahí. Clic. Y ya está. Te lo va a dibujar automáticamente todo. Ahí está su cajón de sensor. Manualmente también se puede hacer esto. Ya es más complicado. Manualmente generalmente ya no consideramos lo que es los spandrels que son estos acá, ¿no? Y directamente un casetón así, 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 así. Para modelamiento les digo. Y después manualmente se puede poner estos spandrels de acá. Pero si lo quieren hacer algo rápido, pues sería trabajar desde acá. Acá. Draw wall plan. Muro de ascensor. Trabajar, digamos, desde acá una distancia. Ah, otra cosa, miren. Esto es importante. Este one story. Yo estoy trabajando en el story 25. Si trabajo que en el one story, solamente va a trabajar en el piso 25. Yo quiero que dibujen todo el edificio, tengo que poner all stories. Entonces, en all stories pongo draw walls plan. Me voy a un grid point. Digamos que quiero que solo mida 1,50. Este eje verde está diciendo que está paralelo a un eje. 1,5, listo. Uno ahí. Eje verde. Eje verde. Ya, no importa. Ya hemos dibujado un morito. Miren. Está ahí. Y pueden volver a dibujar otro. Desde el punto. Eje verde. Digamos de 1,50 m. Ya 1,20 m. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces así están pudiendo dibujar un muro de ascensor o un muro de corte. No sé si hay preguntas.
Una pregunta, Oxy. Sí. ¿Cuál es bajo qué condiciones colocamos los muros de corte o cuál es el criterio que podemos hacer, digamos, digamos, en un ejemplo? En su caso está poniéndolo en medio, ¿no? No, un poquito más lejos del ascensor. ¿Y cómo sería el criterio entonces que colocar los muros de corte a distintos proyectos que estamos haciendo? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Esto ya es con un poquito de criterio de lo que es la excentricidad del diafragma rígido. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Está bien. Entonces, pero para acabar, a ver, esto de las preguntas, por lo menos quería cómo se hace el ascensor, ¿ok? La siguiente clase vamos a empezar también con las escaleras, cómo se hace la losa de discretiza. Bueno, esto de la losa de discretización, ustedes, creo que ustedes lo pueden hacer igual. Los modos de vibrar, todos estos pasitos vamos a tratar de resolverlo. Cómo rotar una columna, etcétera, ¿no? A medida que pasemos esta semana, nos quedan 2 semanas más de clases para el primer proyecto. La siguiente, las subsiguientes, tenemos 4 clases para hacer prácticamente todo. ¿Okay? Pero estoy viendo que estamos avanzando relativamente bien. Ya, y bueno, con respecto a las columnas, por si acaso, la forma más rápida de poner es esto, ¿no? Ustedes tal vez no saben, o tal vez sí saben. Quick Draw Columns. Se dibuja aquí directamente, pero se tiene que seleccionar la columna, por ejemplo. Para All Stories, ¿no? Entonces si quiero poner aquí. Quiero poner aquí. Fíjense cómo se va dibujando todas las columnas. Ustedes van eligiendo así para la lateral, para tanto, así, ¿no? Para la esquinera, etc. Y las vigas de la misma forma, ¿no? Las vigas, seleccionan la viga, digamos, en X, que era 50 por 25. No es igual en All Stories. Y seleccionamos de este grid al otro grid. Tiene una viga. Tiene acá otra viga. Y también por si acaso se puede conectar las vigas a lo que es el joint. Pero esta es la conexión del elemento finito. No se olviden. Del muro de corte. Si quieren poner vigas a unir el elemento finito de la viga al elemento finito de la losa, en este caso de un elemento shell, tiene que ver dónde está su punto de unión, que es este acá, el joint. ¿Ok? Así ya van a poder ver que se ve así la estructura. ¿Ok? Así lo van a ir dibujando. Lo mismo las losas. En las losas no van a poner all stories, pongan similar stories para que no les copie de abajo. Solamente para dibujar lo que es la planta tipo. Fíjense. La planta tipo, automáticamente aquí yo puedo dibujar de esta forma. Entonces aquí, esto es manualmente. Aquí, y ahí digamos. Enter. Y fíjense que va a dibujar solamente en la planta tipo. No está dibujando ni en la planta baja ni en el sótano. ¿Ok? Solamente en la planta tipo. ¿Por qué? Porque cuando yo le puse esto acá, similar to, desde el 25 hasta lo que es el story 1, todo se parece. Y si aquí trabajan con similar stories, todo lo que hagan en el piso 1 hasta el piso 25 se va a ver aquí. Si trabajan all story, se va a trabajar hasta abajo. Si trabajan one story, van a trabajar solamente en el piso 1. ¿Está claro? Bien, por lo menos ya les estoy dando los pasos para que empiecen a modelar. Ya la siguiente clase solamente vamos a hacer un ejemplo de escalera. Y después de eso ya nos tocaría... claro, ¿qué más nos tocaría? Claro, utilizar directamente ya las planillas para lo que es el diseño sísmico. O sea, cómo vamos a utilizar las normativas ahora para aplicarlas a lo que es el modelamiento que estamos haciendo. Y pues en base a todo lo que hagamos en la siguiente clase, pues ya es la parte teórica que hemos empezado a hablar hace 3 clases atrás. Esa clase era más que todo para geometría de etapas, pasos iniciales, interpretación de plano, etcétera, para que ya vayan trabajando en sus planos. No sé si hay una pregunta hasta aquí. Ya para despedirnos. De todo lo que hemos hecho. Está claro, ¿no? Ya.
Entonces ahí lo vamos a parar.